ahora recibir a otro amigo de la casa, a otro miembro de las mesas de diálogo de Sin Censura. Es el sociólogo y analista político Julián Atilano, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Julián? Queridísimo Vicente, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a ti, un abrazo y por supuesto a la familia de Sin Censura. A ver, querido Julián, tú has sido una voz crítica por lo que señalas que se hizo y se hizo mal durante el pasado fin de semana, sábado y domingo, en el proceso de elección interno de Morena. Y yo también creo que hay cosas que se tienen que mejorar, investigar y hasta castigar con la expulsión, y no sé si hasta llevar a las autoridades correspondientes por algunos acontecimientos que el propio Mario Delgado admitió aquí en Sin Censura en su momento. Pero ahora, muy interesante el momento histórico de Morena, rumbo al 2023. Ya se tiene definido que la maestra Delfina Gómez será la candidata, la que buscará arrancarle al PRI esa joya de la corona, que es el Estado de México. Y sin unidad, va a ser muy difícil lograrlo. ¿Cómo ves este panorama de Morena en medio de encuestas que favorecen al movimiento, pero también de situaciones internas que se tienen que resolver, mi querido Julián Atilano? Pues mira, lo planteas muy bien, Vicente. Yo creo que son dos líneas distintas que se tienen que discutir en espacios distintos, pero al mismo tiempo tienen que resolverse. Como bien dices, por un lado está todo lo que tiene que ver con el proceso interno para elegir a la estructura de Morena, lo del fin de semana pasado. Eso tiene que tener sus propios ritmos, tiene que ir avanzando, tiene que resolverse, tiene que haber respuesta de la dirigencia ante las legítimas demandas de pues quienes estamos inconformes en algunos aspectos, y por otro lado lo que tiene que ver con las candidaturas de Morena y, como bien dices, la unidad. En el caso particular del Estado de México, yo vislumbro que va a haber un cierre de filas, al menos a nivel de la candidatura de Delfina Gómez, por varios aspectos, Vicente. Mira, de entrada es alguien que ha estado militando, que ha estado con las bases, que ha estado en Morena desde hace mucho tiempo. Ha sido candidata a gobernadora, fue presidenta municipal de Texcoco, fue diputada, ahora secretaria de Educación Pública. Viene de las bases. Mira, a mí en lo personal me gusta mucho esta candidatura, además de pues la trayectoria de Delfina, porque es alguien que va a romper con esta monarquía que básicamente había en el Estado de México. Se estaban heredando básicamente la candidatura, las posiciones, era un linaje el que había ahí, si no era del Mazo, eran otros linajes que estaban ahí presentes, y ahora va a llegar una maestra, va a llegar una profesora, va a llegar alguien que viene desde el magisterio, y eso irrumpe totalmente con esta élite priista. Y a partir de todos estos elementos, Vicente, me parece que sí va a haber un respaldo, y además porque ayer en la presentación de los resultados de las encuestas sí hay una distancia muy importante entre ella y Vilchis y Horacio, y el otro candidato, Higinio Martínez, perdón, el senador Higinio Martínez. Entonces no hay como tensiones. Si hubiese sido una encuesta que hubiese estado muy cerrada, o que hubiera ganado a alguien que hace 5 minutos venía del PRI o del PAN, yo creo que eso hubiera generado mucha polémica. Pero como está la situación, me parece que ella va en caballo de Hacienda y están todos los elementos para que gane el Estado de México. No es sorpresa las campañas duras contra Delfina Gómez. Lo que me sorprende es que no hayan esperado ni 5 minutos los odiadores del movimiento de la transformación para empezar con este golpeteo que ya tiene como clímax de horas de entre hoy y hoy, de entre ayer y hoy, perdón, a Raimundo Rivapalacio llamándola delincuente en en un periódico de circulación nacional, Julián. Mira, él también, el académico José Antonio Crespo, que básicamente se convirtió, pues, lo voy a decir así, se va a escuchar muy fuerte, pero un mercenario
alguien que se le ha pasado promoviendo información falsa. Yo creo que compite Denise Dresser y José Antonio Crespo entre quién está difundiendo más noticias falsas, pero son varios, ¿quién está también ahí? Belaunzarán está compartiendo esa información que la llaman delincuente electoral, pero la ley ha sido muy clara. El tribunal ya señaló desde hace tiempo que no hubo ninguna inconsistencia que haya derivado en que un supuesto dinero que se le pedía a los trabajadores del municipio de Texcoco se hayan dirigido para la candidatura a diputada de Delfina. Es muy claro, ella está limpia, ahí está ya la resolución del tribunal. Esto es importante decirlo, Vicente, difundirlo constantemente. He visto ya que hay ya un cierre de filas, haya una estrategia de quienes simpatizan con la 4T para detener estas noticias falsas, pero es lo único que tienen en contra de la maestra Delfina. Ahora falta que nosotros empecemos a sacar el cochinero que existe en el Estado de México, uno de los estados más podridos en términos de la élite política que ha gobernado. Mira, son los únicos misiles que tienen en contra de la maestra Delfina. No hay más, que le busquen, que le rasquen. Ella ha estado expuesta políticamente desde hace muchos años. Desde hace muchos años ha estado expuesta políticamente y entonces pues no tienen los elementos para bajar a la mala esta candidatura. Es más, cuando ella contendió en 2017, pues tenía todo el aparato estatal en contra. Recordemos, cuando ella fue candidata al Estado de México, estaba gobernando Enrique Peña Nieto, le metió con todo, soltó todo la billetera, y ahora que estamos en un momento pues democrático en donde no hay elecciones de Estado, pues se va a ver muy claramente que la favorita, la que el pueblo quiere, es Delfina Gómez. No creo que sea una elección tampoco tan sencilla. Sí creo que ella va a ganar con una diferencia interesante, pero sí hay algunos municipios, esto que le llaman el Corredor Azul, esta zona de Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán, que está siendo gobernada por el PAN. Sin embargo, pues también hay bastiones, más bien municipios importantes que está gobernando Morena, como es Nezahualcóyotl, como es Texcoco, como es Ecatepec, y son municipios con alta densidad demográfica, hay mucha gente viviendo ahí. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve este proceso electoral, pero soy optimista de que por fin, después de no sé cuántos años, Vicente, 70, 80 años, pues la democracia va a llegar al Estado de México. He hablado de lo importante que resulta para el movimiento de la transformación ganar el Estado de México y lo contundente que sería para el PRI perder el Estado de México. Julián Atilano, ¿cómo ves esta lucha que es señalada por algunos como la madre de todas las batallas? Mira, pues se le ha dicho así, tiene que ver porque es el estado con más electores. No creo que en estricto sentido sea como la joya de la corona. No necesariamente si se gana o se pierde el Estado de México, esto repercute en la elección de 2024, pero sin duda es una elección muy importante la del Estado de México. En cuestión simbólica, por lo que representa que el PRI pierda su bastión, que el PRI pierda aquel estado donde incluso han surgido presidentes. El último presidente que tuvo el PRI, pues, es de ahí de Atlacomulco, del Estado de México. Hay mafias del propio PRI que siguen ahí estando, y sobre todo porque son estados como lo ha sido Hidalgo, Veracruz en su momento, Oaxaca, que han estado financiando lo poco que le queda a la estructura del PRI. En ese sentido, si pierde el PRI el Estado de México, sí es básicamente ya una estocada al debilitamiento que ya trae el PRI. Entonces, sí es importante, no es definitivo, tampoco es que pase algo si Morena llega a perder el Estado de México. Yo no creo que así suceda, pero sí es muy importante en términos simbólicos que el PRI pierda ahí. Y otro elemento importante, Vicente, es que a diferencia de 2017, donde, como dije, fue una elección de Estado, entró con todo Peña Nieto,
hubo difamaciones en contra de la maestra, hubo corrupción, hubo delitos electorales. Ahora, quien está dirigiendo el PRI, Alito Moreno, pues es un tipo que a la mirada de todo mundo, pues se ha convertido en alguien que pues es un delincuente que ha cometido una serie de infracciones, de irregularidades, de delitos, y eso habría que ver cómo se van a estar moviendo las encuestas, pero sin lugar a dudas va a repercutir en el Estado de México. Yo lo que he visto es que al parecer va a haber una alianza PRI, PAN, PRD en el Estado de México y que el candidato va a ser un panista. Y esto es bien interesante porque en el Estado de México la cultura política, la gente, las preferencias electorales básicamente se dividen entre PRI y entre Morena. Es más, actualmente el PRI tiene 51 municipios, Morena tiene 28 municipios, es decir, el PRI sigue teniendo cierta hegemonía. Entonces, que les pongas a un panista para que sea el referente del propio prismo, yo creo que lo que va a generar es que algunos priistas que estaban dudando entre seguir apoyando al PRI, pues se van a mover a Morena porque va a ser más preferible para esta gente votar por alguien de Morena, como es la propia Delfina, como es una profesora, como es alguien del pueblo, que con alguien de la oligarquía como es el PAN, ¿no? Es decir, el hecho de que esta coalición, esta alianza ponga a alguien de derecha, ponga a alguien del PAN, pues incluso va a repercutir negativamente en contra de la alianza. Esto le beneficia a Morena. Tiene todas las condiciones para que gane Delfina, Vicente. Así es, pues estaremos al pendiente y siempre escuchando también tus opiniones aquí en Sin Censura, querido Julián Atilano, y pues espero que la gente te escuche, te vea, te lea, y ojo, incluso si no se está de acuerdo, porque eso es lo que más necesitamos, debatir fuerte, mi querido Julián. ¿En dónde te buscamos? ¿En dónde te apoyamos? De eso se trata la democracia, Vicente. Mira, en @JuliánAtilano, ahí me pueden seguir en Twitter. Y pues ya también listos para ver las entrevistas completas de Noroña, de Claudia. Ya vi algunos clips y se ve que están candentes, ¿eh, Vicente? Pues ahí andamos, querido Julián. Habrá cosas que no coincida uno. En el caso de Noroña es el más evidente. Hay cosas con las que no coincido, pero no por eso vamos a cerrar la puerta. Aquí los escuchamos a todos, así como hemos escuchado a la jefa de gobierno, vamos a escuchar al canciller, espero que muy pronto, así como escuchamos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Yo te mando un abrazo, querido Julián, estamos al pendiente. Otro de regreso, Vicente. Gracias. Estos momentos a dos amigos de esta casa, de este espacio libre como el viento, a Kurt Harvard, escritor y periodista, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Kurt? Muy bien, Vicente. Buenos días a ti y a toda la auditoría. Gracias, te mando un abrazo, Kurt, y también saludo al querido Manuel Pedrero. Querido Manuel, gracias por estar aquí y gracias por lo que ya expuse anteriormente. Un abrazo. Hola Vicente, muy buenos días a todo el auditorio de Sin Censura y también al buen Kurt, que lo apreciamos y aquí estamos al pie del cañón con problemas técnicos, pero aquí, a la cita. Buenas tardes. Con lo que tenemos y como podemos, pero vamos con todo, mi querido Manuel Pedrero, mi querido Kurt Harvard. Oye, Kurt, pues se burlan del presidente Andrés Manuel López Obrador de incluso hablar de una tregua, de una alianza para no tener conflictos, guerras en el mundo por 5 años, pero yo no he escuchado a los líderes mundiales de las grandes potencias hablar de esto que con mucho humanismo el presidente Andrés Manuel López Obrador confirma hoy en la mañanera, en momentos en que, por ejemplo, el gobierno de Joe Biden, el gobierno de Estados Unidos, provoca casi la tercera guerra mundial al permitir que vaya Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, a Taiwán,
en algo que considera China una provocación, pues creo que hay que reconocer precisamente los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, las propuestas que podrían terminar en la ONU, en donde el secretario general, el secretario Guterres, ha precisamente prendido las alertas por estos jaloneos entre las grandes potencias mundiales, Kurt. Sí, Vicente, es un tema de suma importancia, ¿no? El que tocas aquí. Pues antes que nada me parece una propuesta de sensatez por parte del presidente de México, ¿no? En el momento en que parece que ningún otro líder del mundo pues está actuando con esta misma prudencia, ¿no? Sobre todo no los grandes líderes de las potencias, ¿no? Y me da gusto ver, ¿no?, un México que se esté proyectando, ¿no?, a asuntos internacionales, ¿no? Algunos podrían decir que es una propuesta utópica, y en cierto sentido sí lo es, ¿no? Pero vaya, ningún gobierno anterior pudo haber tenido la autoridad moral para hacer una propuesta así. Entonces, me da gusto de entrada que México se esté proyectando en asuntos de diplomacia internacional cuando realmente hace mucha falta, ¿no? Lo que vemos ahora en el mundo es unos Estados Unidos que está actuando no solamente con su beligerancia de siempre. Esto de Estados Unidos se espera, ¿no? Pero con una imprudencia realmente que asusta, ¿no? Que asusta ahora. En el asunto de Ucrania, ¿no? Aunque obviamente condenamos la invasión, ¿no?, por parte de Rusia, lo que vemos es que en Estados Unidos, que lejos de querer desescalar el conflicto, lo está usando y la está usando cada vez más, ¿no? Lo que en un mes piensa que es algo demasiado, ¿no? Ese tipo de armamento sería demasiado para enviar a Ucrania. Ya 2 semanas después está enviando ese tipo de armamento. Ya se está metiendo cada vez más en una guerra proxy y una guerra de terceros con Rusia a través de Ucrania, que obviamente beneficia mucho a la empresa armamentística de Estados Unidos, pero no hace nada para llegar a la paz en la región. De hecho, lo que va a hacer es prolongar la guerra en Ucrania con cuerpos ucranianos enfrente, ¿no? No de Estados Unidos, sino de ucranianos, ¿no? Cuando realmente ya hay un mapa ahí de ruta para intentar llegar a una paz ahí, al que pudo haberse logrado desde antes, ¿no?, que es exigir que Ucrania sea un país neutral y que se respete los acuerdos de Minsk y Minsk II, ¿no?, de hace varios años. Bien, en cuanto, al mismo tiempo, en cuanto a el asunto de Taiwán, vemos una provocación increíble por parte de la jefe de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que llega a Taiwán en lo que es casi una visita de Estado, ¿no?, en un avión de las Fuerzas Armadas ahí, ¿no? Recordemos que Nancy Pelosi no es cualquier persona en el gobierno de Estados Unidos, es la tercera en mando. Después del presidente y el vicepresidente, luego va la jefa de la Cámara Baja. Entonces, ella está en el mando directo a la presidencia, ¿no? Por eso la importancia de su papel y la importancia de lo que hace cuando hace visitas, ¿no? Entonces, ella llega a Taiwán con todo el aparato como si fuera una visita de Estado, ¿no? Cuando Estados Unidos sigue, por lo menos en papel, observando la política de una China, ¿no? Es decir, por lo menos formalmente Estados Unidos pues sigue desde el gobierno de Nixon con la política de una sola China, ¿no? No dos, ¿no? Me parece de una insensatez increíble, ¿no? Parece que Estados Unidos está haciendo todo como para provocar al mismo tiempo 2 poderes nucleares grandes, ¿no? Ni siquiera Joe Biden quería que Pelosi fuera a Taiwán, pero Biden es un estado tan débil en su presidencia y con una popularidad tan baja
pues que ni siquiera él como presidente de Estados Unidos pudo impedir su visita, ¿no? Que de por sí es sumamente preocupante. Es decir, ¿quién tiene el timón ahora del gobierno de Estados Unidos ante la debilidad y obviamente pues el declive de Biden? Hay que decirlo, ¿no? Entonces, básicamente Nancy Pelosi está ahí como actor, ahí improvisando su propia política exterior, ¿no? No la del presidente, no la del Departamento del Estado, no la de una política formalmente acordada entre los poderes, ¿no? Entonces, ante todo eso, vemos realmente un asunto donde estamos ante un peligro de una guerra nuclear, más fuerte que hemos visto desde el fin de la supuesta Guerra Fría, ¿no? Que en cierto sentido pues ha sido resucitada o nunca terminó, ¿no? Y es preocupante. En este marco es importante una propuesta como la del presidente, que si bien no va a prosperar en el corto plazo, ¿no? Dada esta combinación de beligerancia y pues provocación de Estados Unidos, es importante poner esas propuestas sobre la mesa. Es decir, ¿dónde está la ONU? ¿No? ¿Dónde está la ONU? Como dijo bien el presidente hoy en la mañanera, ¿no? Y antes el presidente ha criticado, ¿no? Justamente a la ONU para ser un florero de los grandes poderes, ¿no? Entonces, ¿dónde está la ONU ahorita? Si su papel debería ser la de hacer el tipo de propuestas que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues yo pongo esto ahí de entrada, que en medio de una situación de beligerancia, una escalación muy desestabilizante, es importante apostar por ese tipo de propuestas por imposibles que pudieran parecer en el corto plazo. Así es, tengo entendido que le ha jugado una mala pasada el servicio de electricidad a Manuel Pedrero y en efecto, en la Ciudad de México se le fue la electricidad y por eso déjenme saludar también a mi querido Toño Ruiz en esta mesa de diálogo. Toño, pues las cosas que pasan en una transmisión en vivo y en directo. Por cierto, ¿qué piensas de, ya vimos a una propuesta del presidente hacia lo internacional, pero hacia lo nacional también vemos a un presidente que es todo menos lo que han querido pintar de él. Y hoy lo confirma. ¿Qué han dicho de él los panistas? Que es un intento de dictador, que es un autócrata. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le apuesta, como siempre, a la no censura, aunque se trate de Felipe Calderón. Vean y escuchen y después vamos con la opinión del querido Toño Ruiz. Pues son enfoques distintos, es que somos distintos, son dos proyectos distintos y contrapuestos. Ellos le llaman populismo, paternalismo, todo lo que se destina a apoyar a la gente. Y consideran que es fomento. Lo que se destina a apoyar a los potentados o rescate. Y además, pues mucha hipocresía en todo esto. Ya hemos dicho que la principal doctrina de los conservadores es la hipocresía, pero tiene el expresidente Felipe Calderón todo el derecho de manifestarse. Y hasta me da gusto que no coincidamos. Ahora, si lo que estuviésemos haciendo estuviese mal y afectara al pueblo, entonces sí, tendrían razón
Y nosotros, en vez de caer en la autocomplacencia, tendríamos que rectificar, pero no. Fíjate qué importante lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, Toño. Que revisen lo que están haciendo esos que son retuiteados o retomados por los que tanto daño le han hecho a México. Sí, nos cae como patada al hígado que Felipe Calderón, con mucho descaro, critique, opine, pero al final todos somos libres, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay muchos que se dicen del movimiento que terminan siendo tomados como carnita por los neoliberales. A eso me refiero, mi querido Toño. Sí, esa es la realidad. Te saludo con mucho gusto, Vicente. Saludo a Kurt Hartberg aquí en Sin Censura. Fíjate que ahora que el presidente pues dice que tiene todo el derecho de manifestarse Calderón, hay que plantear cómo es que en otros momentos históricos de México ni expresidentes ni ciudadanos de a pie podían expresarse libremente como lo hace hoy en medio de la hipocresía y de una calidad completamente nefaria a Felipe Calderón. Esa es la realidad. Quiero mencionar que hemos detectado en redes sociales también, junto con esta campaña que quiere difundir que supuestamente hay unos videos que tiene guardados Enrique Peña Nieto, hay otra en la que se asegura que López Obrador hace listas sobre tuiteros. Y yo digo, bueno, no creo que haya listas sobre tuiteros, no creo que haya algún tipo de enfrentamiento claro por parte del gobierno hacia la expresión libre de muchos, porque se han aventado a incluso mentarle la madre en su cara, ahí en México, al presidente López Obrador. Me recuerda cuando tú por primera vez le mentaste la madre a Enrique Peña Nieto. Lo hiciste tú desde los Estados Unidos, porque si lo hubieras hecho en México, te hubieras seguramente visto en muchos problemas. Muchos mexicanos enfrentaron una persecución terrible, no solamente en tiempos de Enrique Peña Nieto, sino en tiempos de Felipe Calderón. Tenemos que mencionar hasta el cansancio el caso de alguien como Jesús Lemus, quien precisamente al exhibir vínculos que tenía la hermana de Felipe Calderón con un líder del crimen organizado en Michoacán, y al exhibir los vínculos de Genaro García Luna precisamente con el crimen, pues se le fabrica un delito, lo meten a la cárcel, lo torturan las mismas autoridades y lo dejan en Puente Grande un largo tiempo hasta que después le dicen, bueno, disculpe usted, no era usted al que acusábamos precisamente de crimen organizado. Yo creo que esto sí debería, aunque sea, reconocerse por esos medios de comunicación, esos voceros de la ultraderecha, pero ni siquiera eso, ¿no? O sea, ni siquiera eso, constantemente están gritoneando, ¡ay! Nos están censurando, pero nos están censurando, se la pasan censurándonos. ¿Y quién los está censurando? Dicen lo peor de lo peor, tienen todos los foros de la televisión, todos los foros de la radio, están invirtiendo muchísimo dinero en redes sociales, así que resulta verdaderamente ridículo. De hecho, nosotros quisiéramos que Felipe Calderón hablara aún más, que no se quede tan callado, porque fíjate, muy opinador, experto, cuando se trata de la economía, incluso del crimen organizado, de la violencia, de la pandemia, de lo que tú quieras. Pero tan pronto se presentan acusaciones formales o se habla más fuerte sobre su amigo Genaro García Luna, sobre lo que pudiera tener en repercusiones ese juicio, sobre cómo podría ser el investigado también o analizado por la unidad de inteligencia financiera, se queda callado en redes sociales. Esa es la gran hipocresía. Necesitamos, en todo caso, que siga hablando, que se siga... es como estos cuates que, perdón que interrumpa con esto, ¿no? Es como estos cuates que nos atacan en Sin Censura, que dicen ser obradoristas y son más panistas que la chingada, ¿no? Estos cuates, pues, constantemente se embarran ellos mismos. Ellos son los únicos que se exhiben ellos solos, ¿no? Con su discurso. Lo mismo con Felipe Calderón, él es el que se embarra solo y pues que siga opinando. Yo sé que usted a lo mejor que nos ve, que nos escucha, le molesta muchísimo lo que dice Felipe Calderón en redes sociales. Oiga, esto es un precedente absoluto para la Fiscalía de Nueva York. Oye, mi querido Toño, déjame ir con Kurt Hartberg. Antes de cerrar la mesa de diálogo, quiero escuchar también tu opinión acerca de los esfuerzos conjuntos que han anunciado los gobiernos de Bolivia y de México. El canciller Marcelo Ebrard
anda en Sudamérica y ya anunciaron acuerdos sobre litio. Me imagino que al sur suena muy importante retomar el tema del litio para la industrialización, para la explotación, insisto, hacia el sur, pero hacia el norte yo creo que no cayó muy bien que digamos que Marcelo Ebrard ande haciendo acuerdos con el gobierno de Bolivia. Importante lo que se anuncia desde Sudamérica por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Kurt. Sí, Vicente, yo celebro muchísimo esta noticia. Yo creo que es exactamente por ahí donde hay que ir, ¿no? México tiene uno de los depósitos de litio más importantes en el mundo, en Sonora y en otros estados de la República, ¿no? Y ya se ha tomado el paso muy importante de nacionalizar el litio, ya, ¿no? Hay unas cuantas concesiones que se realizaron en gobiernos anteriores que están siendo revisadas, pero la nacionalización del litio llegó a tiempo para impedir pues, lo que ha pasado en otros ramos como de otros minerales, ¿no? Esto lo celebro ya. Pero obviamente hay otros países en América del Sur que tienen importantes depósitos de litio. Hemos visto claramente el caso de Bolivia, ¿no? Que ya desde hace años, ¿no? El gobierno del MAS, ¿no? Ha estado trabajando para desarrollar sus depósitos, ¿no? Y esto incluso fue un factor importante en el golpe de Estado, ¿no? Que vimos en el 2019, como bien dijo Evo Morales en su tiempo, y confirmado por Elon Musk, ¿no? De Tesla. Decimos que podemos hacer un golpe de Estado cuando nosotros queramos, ¿no? Entonces, fue una enorme victoria del pueblo boliviano de revertir en un año este golpe, y vemos ahora a los Sopo Ordóñez que ya está en cárcel donde merece estar, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? También Argentina, es decir, hay otros países de América Latina que tienen importantes depósitos de litio, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es importante con ese tipo de acuerdos que se están tejiendo, ¿no? Es un asunto donde el litio no solamente debe ser vista como un mineral primario para exportación, ¿no? Como ha sido el papel de América Latina desde hace siglos, ¿no? Exportación de materias primas al llamado primer mundo, ¿no? Sino de hacer esfuerzos en conjunto para desarrollar este litio aquí en América Latina, ¿no? El litio es un mineral fundamental para baterías, para coches eléctricos, ¿no? Celulares, también tiene usos farmacéuticos y otras cosas. El litio es fundamental para toda una rama de cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero ver son esos esfuerzos en conjunto internacionales para realmente desarrollar el litio aquí en América Latina, en lugar de solamente venderlo al mundo llamado desarrollado, ¿no? Ya Bolivia ha hecho avances en el asunto de coches eléctricos. ¿Por qué no podemos hacer coches eléctricos en México, en América Latina, ¿no? ¿Por qué no se puede usar el litio no solamente como materia prima, sino como un motor para un desarrollo más sofisticado, ¿no? Eso no va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? Eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero haciendo esfuerzos en conjunto, se puede hacer una industria, una empresa para América Latina de litio, ¿no? Y ahí empezamos a ver pues, propuestas muy interesantes, muy, muy interesantes en ese respecto. Recordemos que ahora estamos viendo que con la guerra en Ucrania, con las tensiones en Taiwán, ¿no? Por ahí, recordemos bien de dónde vienen todos los chips del mundo. Gran parte de Taiwán, de Corea del Sur, ¿no? De esos países. Entonces, si hay una guerra en Pacífico o incluso aumento de tensiones, ¿qué va a pasar con los suministros de chips? ¿No? Que pues todo depende de eso, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es pues un paso hacia atrás de este sueño de la globalización neoliberal, ¿no? De los 90s y primeros años de este nuevo siglo. Y estamos viendo una creciente nacionalización y regionalización de cosas.
Porque justamente hemos visto que entre la pandemia y esas crisis de guerras y tensiones, ¿no? No se puede depender, ¿no?, tan ilusoriamente de la cadena de producción globalizada. Por eso China está haciendo nearshoring de muchas de sus empresas aquí a México, ¿no?, para estar cerca al mercado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es en marco de todo esto que el asunto de crear una empresa pública para América Latina de litio es tan importante en el contexto en un mundo donde las cadenas de producción han sido desestabilizadas por la crisis sanitaria y por esos conflictos bélicos, donde Estados Unidos está teniendo, como mencioné en mi primera intervención, un papel sumamente provocador. Querido Kurt, me parece que acabamos de perder la comunicación con Vicente Serrano, pero pues, ¿qué te parece que vamos a otro tema importante de estos que estamos planteando? ¿Ya tenemos a Vicente? Perdón, quieren que, no, discúlpenme, les voy a pedir un favor, que me manden la indicación porque no los escucho bien, discúlpenme. Más bien me parece que tenemos que seguir con el programa y pues en esto me piden que participe en la mesa, yo, querido Kurt, también para cerrar sobre este tema, y le pido a don David que nos grábenos, don David, al hablar precisamente de litio, de cómo es que es absolutamente necesario su explotación. Yo lo que quiero decir en cuanto a este interesante tema es que seguirán habiendo muchas pues situaciones ajenas a tanto Bolivia como a México, ajenas de parte de empresarios y de gente con mucho poder en todo el mundo. Como bien menciona Kurt Hagbarth, no es una situación, pues vamos, una situación no clara el hecho de que haya ocurrido un golpe de Estado recientemente en Bolivia. El mismo gobierno de Bolivia, el mismo Lucho Arce, actual presidente de ese país, el mismo Evo Morales, ese líder legendario de esa nación, hablan de cómo esto pues se fraguó precisamente por los intereses que tienen con el litio, con ese mineral del futuro. Yo creo que incluso se podría agregar a este esfuerzo latinoamericano, si en algún momento se permite, pues la participación de otros países para que se pueda explotar de mejor manera y que sea un elemento que se pueda utilizar en todo caso en su momento por parte de, solamente el Estado. Me parece que ya tenemos de vuelta a Vicente Serrano. Regresamos contigo, Vicente. Muchas gracias, Toño. Y cerremos aquí agradeciéndole también a Kurt Hagbarth que haya estado con nosotros aquí en Sin Censura. Mi querido Kurt, gracias por siempre llegar a las citas con la audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye, para que te respalde? Sí, gracias, Vicente, a todos. Yo estoy en Twitter, ¿no? @Kurt Hagbarth, ahí mi nombre completo, ahí me pueden seguir, ahí posteo mis ideas y mis artículos. También escribo para la revista Jacobin, ¿no? Este mes voy a tener una entrevista muy interesante con Carlos Pérez Ricard, ahí que es un miembro de la Comisión de Verdad, acerca de la guerra sucia en México. Vamos a hablar de eso en mi nueva entrega en Jacobin. También escribo una columna en Sentido Común cada primer lunes del mes. Esta vez fue acerca del TLC, el TEMEC. Ahí está en mis redes también. Y también sigue nuestro editorial, ¿no? Matanga Taller Editorial, que está en Facebook, que está en Instagram, para seguir apoyando literatura oaxaqueña, mexicana, voces independientes y nueva literatura. Aquí estamos. Te mando un abrazo, Kurt. Muchas gracias por acompañarnos. Y Toño, tú también tienes tu cuenta en Twitter. Así es, por favor síganme en J. Antonio Ruiz H, @J. Antonio Ruiz H, porque está buena la batalla royal que se desarrolla ahí en Twitter. Muchas gracias. Así es, mi querido Toño. Te mando un abrazo y le mando un abrazo también a Kurt Hagbarth. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua
Sin Censura. Usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.